Chase casi se hace en los calzones cuando vio el aterrador y fantasmal rostro pálido del fantasma acercándose a él en el manicomio abandonado. Hasta que se dio cuenta de que en realidad solo era la cara pálida de su coprotagonista Keith, y también se dio cuenta del ridículo absoluto que acababa de hacer ante la cámara. «¡Corte! ¡Corte!», dijo con una voz cansada que ya estaba demasiado acostumbrado a usar. A unos metros de distancia, el camarógrafo de Chase y Keith, Nick, apagó la grabación. Esto había sido otro fracaso humillante. Un golpe serio para todas sus ambiciones como figuras de YouTube dedicadas a la caza de fantasmas. Y pensar que habían venido hasta Rumania para esto y no habían visto ni un solo fantasma miserable. «Tal vez deberíamos investigar la pista del vampiro», preguntó Keith, tratando de salvar la situación. 1 millón de personas ya han visitado el castillo de Drácula, Keith, dijo Chase, y probablemente ni siquiera vivió ahí. No, me refiero a eso que nos contaron los locales en el bar, ya sabes, el monasterio abandonado en el bosque Oya. Bueno, él había escuchado peores ideas. 1 hora después, estaban conduciendo su camioneta rentada por un camino de tierra hacia el famoso bosque de horrores sobrenaturales. Las historias locales eran tentadoras. Personas atacadas y llevadas por hombres pálidos que salen arrastrándose del monasterio cuando se pone el sol. Por supuesto, Chase, Keith y Nick no creían ni un minuto en esas tonterías, pero al menos sería un fondo interesante para un video. Deambularon por el bosque mientras el anochecer se acercaba, pintando el cielo distante en tonos de naranja. Chase habló a cámara, mientras Keith estaba a un lado animándolo. ¿Qué onda, chicos? Soy Chase, y están sintonizando Chasing Mysteries, donde estamos en el bosque Oya, allá en Rumania. Así es, amigos, tierra de Drácula. Y estamos investigando leyendas sobre un monasterio en ruinas en estos bosques que podría ser un nido de vampiros, así que denle like y suscríbanse para acompañarnos en estos horrores. Las horas pasaron lentamente mientras avanzaban cada vez más profundo en el bosque y pronto cayó la noche. Las únicas fuentes de luz eran sus linternas y cámaras de visión nocturna, y entonces comenzaron los ruidos. Todos los crujidos, roces y lamentos del bosque por la noche. No pudieron evitar sentirse un poco inquietos por todo eso. Pero, de alguna manera, mientras más inquietos estuvieran todos, mejor sería el contenido al final. Chase volteó hacia la cámara y dijo, y por cierto, si te suscribes al Patreon de Chasing Mysteries, puedes obtener mucho material extra divertido que no encontrarás aquí en el canal principal. Desde material exclusivo detrás de cámaras, contenido extra e incluso adelantos de nuestros próximos videos. Por cierto, y por pura coincidencia, estos son también todos los beneficios que puedes obtener al convertirte en investigador junior y suscribirte al Patreon del Dr. Bob. ¡Qué coincidencia tan graciosa! En fin, volvamos a la oscuridad del bosque Oya. Incluso con sus abrigos de invierno, el frío de la noche rural rumana no daba tregua. Por supuesto, no encontrarían nada sobrenatural aquí, pero los peligros naturales del bosque eran suficientes para hacerlos pensarlo 2 veces. De hecho, estaban tan concentrados en mantenerse calientes que apenas escucharon los pasos que se acercaban a ellos en la oscuridad. Hasta que Chase escuchó un grito. Él y Nick levantaron la vista y vieron que algo tenía sujeto a Keith, una figura alta y delgada, desnuda y de piel completamente blanca. Keith gritó mientras lo arrastraba detrás de la línea de árboles. Chase se volteó hacia Nick, solo para ver que su camarógrafo ya había salido corriendo en la otra dirección. Lo último que Chase escuchó de él fueron las palabras, «No me pagan lo suficiente para esto», desvaneciéndose en la noche. Pero Chase no se rendiría tan fácilmente. Parecía que estaba frente a frente con aquello que había buscado toda su vida, actividad paranormal, genuina, auténtica. Y no estaba dispuesto a dejar que eso se le escapara de las manos. Y también quería salvar a su amigo. Eso definitivamente era igual de importante para él. Chase hizo honor a su nombre y siguió el camino por donde la figura pálida había arrastrado a su amigo. Corrieron por el bosque hasta que vio la imponente figura del monasterio en ruinas elevarse sobre él. Sí, aquí debió ser donde arrastró a Keith. Entró corriendo por un tramo de muro en ruinas, iluminando su camino con la linterna de su iPhone. Se escuchó un sonido horrible, como un ruido húmedo, como de succión, y momentos después, el delgado haz de luz encontró su punto de origen. Esa horrible criatura estaba encorvada sobre lo que quedaba de su amigo, con una larga y carnosa probóscide saliendo de su boca e incrustándose en el cuello de Keith, succionando. El propio Keith parecía una cama de agua pinchada o un globo desinflándose, encogiéndose y arrugándose lentamente, mientras la criatura lo dejaba seco, como una bolsa humana de Capri Sun.
Chase se dio la vuelta e intentó correr, pero había más de esas horribles criaturas pálidas ahí, sin ojos, y sus grandes orejas y narices de murciélago. Se abalanzaron sobre Chase, lo levantaron con sus garras y lo arrastraron cada vez más profundo en las entrañas del monasterio, hasta que las paredes dieron paso a túneles carnosos y sepulcrales, llenos de gusanos en forma de cinta. Los monstruos lo sujetaron mientras él luchaba, obligándolo a arrodillarse y abriéndole la boca a la fuerza. Otro monstruo apareció, sosteniendo en sus manos un enorme gusano retorciéndose del tamaño de una serpiente promedio. Por más que Chase intentó moverse o morder, fue inútil. Sus ojos se pusieron en blanco mientras el enorme gusano era forzado centímetro a centímetro por su garganta, y todos los monstruos hacían esos terribles ruidos de chasquidos con la boca. Y entonces la piel de Chase empezó a palidecer. Es algo terrible ver a un compañero youtuber caer en su mejor momento de esa manera. Tantos suscriptores perdidos. Si tan solo me hubiera contactado a mí, el Dr. Bob, para una colaboración, podría haberle dicho que cualquier intento de grabar al SCP-2191, también conocido como la fábrica de Drácula, terminaría en una tragedia absoluta. Permítanme explicarles exactamente cómo funciona esta anomalía única y aterradora, tanto como parte de la educación general de la Fundación, como un recordatorio de que, si alguna vez se encuentran de vacaciones en Rumania, es mejor que se limiten a las atracciones más turísticas. En su nivel más básico, el SCP-2191 parece ser las ruinas de un templo ortodoxo oriental, oculto en lo profundo del infame bosque de Oya en Rumania, un lugar que durante mucho tiempo se ha considerado un epicentro de actividades extrañas y, a menudo, paranormales. Sin embargo, las apariencias pueden ser engañosas. Cuando miras un poco más a fondo, ves que los niveles inferiores del edificio exhiben tanto arquitectura tracia como dacia, así como objetos del milenario Cucuteni Trapelion en los túneles que hay debajo de eso. El desafortunado equipo del canal de YouTube Chasing Mysteries no tenía los conocimientos históricos para estar al tanto de todo esto, pero las mentes más académicas aquí en la Fundación han planteado que estos peculiares detalles arquitectónicos de varias épocas reflejan una intención depredadora. El edificio está diseñado para parecer acogedor a los extraños perdidos en el bosque y que buscan un lugar de refugio en tiempos de dificultad, atrayéndolos al interior hacia un destino terrible del que hablaremos en breve. A medida que cambian las épocas y los estilos arquitectónicos, el SCP-2191 se modifica para mantenerse al día con el estilo predominante, de modo que nunca despierte sospechas entre las masas. Pero si crees que el edificio en sí tiene una silueta bastante ominosa, en realidad no se compara con los horrores que hay en su interior. Y en ese sentido, realmente no te recomiendo que intentes literalmente acercar una vela a los horrores del interior. La luz los enfurece. La variedad más común de criaturas en el castillo se conoce como SCP-21911, una entidad que alguna vez fue humana, como nuestro querido y difunto amigo Chase descubrió de la manera más directa y asquerosa imaginable. Han sufrido una serie de mutaciones que, en teoría, deberían haber sido fatales, incluyendo la desaparición de casi todos sus órganos principales, excepto el cerebro, el corazón y los pulmones. Su piel es mortalmente pálida y tiene una textura de porcelana agrietada, como una muñeca victoriana embrujada, y sus ojos se han retraído detrás de párpados gruesos. Aunque estos individuos son capaces de percibir la luz y parecen tener una reacción extremadamente adversa a ella, en la práctica son ciegos y compensan esto con modificaciones biológicas en sus otros sentidos. Sus narices se han vuelto grandes y respingadas, como la de un murciélago vampiro, para aumentar su sentido del olfato. Sus orejas también se han vuelto grandes y en forma de embudo para aumentar la calidad y fuerza de su audición. Han perdido toda capacidad de hablar y en su lugar solo hacen un fuerte chasquido con la boca que se cree ayuda en la ecolocalización. Y al igual que los vampiros clásicos de la mitología rumana, estas terribles entidades envejecen y se descomponen extremadamente lento y también tienen un metabolismo increíblemente lento. Ninguno de los casos que hemos catalogado parece haber mostrado algún cambio biológico o superficial en más de un siglo desde que SCP-2191 está en el radar de la Fundación. El facilitador de esto no es SCP-2191-1 en sí mismo, sino aparentemente una cantidad de organismos parecidos a gusanos que tienen una relación simbiótica con SCP-2191. Estos están clasificados bajo el nombre de SCP-2191-2. Actualmente hemos podido identificar 3 especies principales, y si me permiten opinar, todas son absolutamente repugnantes.
Por supuesto, está el SCP-2191-2A, una enorme criatura parecida a una lamprea, con una gran boca llena de círculos concéntricos de dientes, diseñada para succionar sangre como una sanguijuela. 2. SCP-2191-2A existen dentro de los torsos de las instancias humanoides, SCP-2191-1, enrollándose en su abdomen dentro del espacio hueco donde antes habrían estado los intestinos de la criatura cuando eran humanos. Los dos SCP-2191-2A parecen impulsar los instintos de alimentación de SCP-2191, tal vez a través de algún tipo de sistema de señalización neuroquímica que aún no hemos logrado comprender completamente. SCP-2191-2B. Los SCP-2191-2B son gusanos largos y delgados que viajan a través de una red compleja de túneles ocultos dentro de las paredes huecas de SCP-2191, similar en estructura a un nido de hormigas o termitas. Si todavía eres lo suficientemente imprudente como para estar comiendo mientras ves este video, te sugiero que dejes el sándwich de inmediato antes de escuchar lo que viene a continuación. Las 2B están diseñadas para extraer los nutrientes recolectados por las 2A al entrar en los cuerpos de las entidades humanoides, normalmente por la boca o, bueno, por la entrada trasera. Luego se deslizan de regreso para entregar esos nutrientes de vuelta al propio nido. SCP-2191-2C. SCP-2191-2C son el tercer y, en mi opinión, el más fascinante de todos los organismos-2. Estos gusanos largos y gruesos también están conectados a la estructura interna del nido SCP-2191 y por dentro están compuestos principalmente de tejido neural. Cuando las instancias SCP-2191-1 están en un estado activo, lo cual sucede entre los periodos de alimentación, los 2C se deslizan hacia ellas y se conectan a su sistema nervioso en la base de su columna vertebral, aparentemente integrándolos en algún sistema colmena más amplio. Durante este momento de conexión, las instancias SCP-2191-1 se arrodillan y adoptan una postura similar a la de una persona rezando. Las tres variedades de gusano tienen sorprendentes similitudes genéticas con los seres humanos. Esto sugiere que cierto grado inherente de compatibilidad genética siempre ha entrelazado nuestros destinos y nos ha hecho la presa perfecta para los monstruos que acechan en SCP-2191. Hablando de presas, después de décadas de observación, en realidad hemos logrado comprender los patrones de alimentación de las criaturas en SCP-2191 con absoluta precisión. Entre el anochecer y el amanecer, al menos una de las instancias de SCP-2191-1 se activará y comenzará a cazar en los bosques en busca de presas humanas. Y de verdad me refiero a humanos, porque los estudios han demostrado que estas entidades no tienen ningún interés en animales no humanos. También vale la pena señalar que, aunque varias instancias de SCP-2191 pueden estar activas al mismo tiempo, no cazan en manada, sino que se distribuyen por los alrededores del bosque Oya para maximizar su potencial de atrapar presas. Y cuando atrapan a esa presa, las cosas empiezan a volverse extremadamente desagradables. Agarrarán a cualquier humano desafortunado que puedan atrapar y le inyectarán un paralizante en el cuerpo a través de espinas que sobresalen de sus dedos inferiores. Cuando su víctima no puede defenderse, sus mandíbulas se desencajarán grotescamente y el gusano SCP-2191-2A emergerá. Se aferrará al cuerpo de la víctima e inyectará una enzima digestiva que hará que los huesos, músculos y órganos dentro del cuerpo se licúen, convirtiéndose en una sopa espesa. El gusano luego lo devorará vorazmente durante los siguientes 20 a 50 minutos, dependiendo del tamaño de la presa, dejando solo un saco vacío de piel. Una vez que el proceso de alimentación esté completo, SCP-2191-1 regresará al nido para compartir el festín. Apuesto a que te alegra que te haya dicho que dejaras de comer, ¿verdad? Un dato fascinante sobre SCP-2191 es que los habitantes locales en la zona rural alrededor del bosque Oya han estado al tanto de la anomalía desde hace bastante tiempo. Pero solo llegó a conocimiento de la Fundación en 1916, durante la Primera Guerra Mundial, después de que 244 miembros del primer ejército austrohúngaro desaparecieran por completo durante la batalla de Transilvania. Frustrantemente, debido a que esta seguía siendo una zona de alto conflicto durante la guerra, la Fundación no pudo entrar realmente para investigar y comenzar a implementar los procedimientos de contención hasta 1919. Muchas veces, la entrada de la Fundación al área y el inicio de la contención de la anomalía suelen marcar el final de las etapas más relevantes de esa anomalía. Con SCP-2191 ocurrió exactamente lo contrario.
aunque quizás se generó una falsa sensación de seguridad porque la anomalía parecía haber quedado inactiva. Después de 1924, varios incidentes horribles ocurrieron entre 1932 y 1977 que cambiaron por completo nuestra perspectiva. Y eso fue lo que llevó al descubrimiento de SCP-21913. El 26 de septiembre de 1932 en Grecia, la península de Kolkidiki fue devastada por el terremoto de Erasos, resultando en 491 víctimas reportadas. 126 de estas víctimas nunca fueron encontradas, sin dejar rastro alguno de ellas. Algo que más tarde nos daríamos cuenta estaba profundamente relacionado con SCP-2191. El 26 de diciembre de 1939, el terremoto de Erzincan mató a más de 33.000 personas en Turquía. Por esa época, algunos lugareños reportaron, cito, una gran serpiente saliendo de la tierra. La fundación comenzó a investigar la zona y suprimió estos reportes poco tiempo después. El 10 de noviembre de 1940, un terremoto sacudió Brančac en Rumania, afortunadamente sin causar tantas víctimas como las que acabo de mencionar. Sin embargo, hubo reportes dispersos de ataques de vampiros en las semanas posteriores al terremoto, los cuales la fundación suprimió considerándolos como supersticiones de los lugareños. El 18 de marzo de 1953, otro terremoto, el Cenah-Gurnen, causó estragos en toda Turquía, matando a más de 1.000 personas. Algunos de los sobrevivientes dijeron que vieron el brazo de un pulpo saliendo de la tierra durante el incidente y que en los días posteriores, los hombres pálidos estaban atacando a los sobrevivientes entre las ruinas. Estos reportes continuaron hasta un mes después de que el terremoto terminó. El 26 de julio de 1963, el terremoto de Skopje sacudió Macedonia, matando a más de 1.000 personas y dejando a más de 200.000 sin refugio. Probablemente no te sorprenda escuchar que, una vez más, hubo reportes de figuras extrañas y pálidas que descendían sobre las personas por la noche. Cuando se asentó el polvo, alrededor de 500 personas habían desaparecido tras el desastre. Y por supuesto, el 4 de marzo de 1977 Brencia fue golpeada por otro terremoto, aunque esta vez fue mucho más devastador. Más de 1.500 personas murieron, de las cuales 800 desaparecieron por completo, y una vez más, los reportes de hombres pálidos deambulando por la noche eran comunes. Sin embargo, esta vez, los operativos de la Fundación ya estaban estacionados en la zona y pudieron hacer la primera conexión definitiva con el SCP-2191. Se enviaron equipos de excavación al epicentro del terremoto. Al adentrarse lo suficiente, descubrieron la fuente de cada atrocidad anómala conectada con esta entidad singularmente peligrosa, el SCP-21913. SCP-21913 es una criatura orgánica gigante con tentáculos que se extienden por al menos 660.000 kilómetros cuadrados, excretando una sustancia altamente corrosiva que le ha permitido derretir una compleja red de túneles bajo los estados balcánicos. Este ser es antiguo e increíblemente inteligente y utiliza los gusanos SCP-21912-C para controlar todas las demás instancias y los gusanos SCP-21912-B para extraer nutrientes de sus alimentaciones. Todo este sistema está esencialmente diseñado para alimentar a este monstruo inmenso y terrible que acecha en lo profundo de la Tierra. Y un hecho preocupante que la Fundación descubrió más o menos en ese mismo momento fue que todo lo que ellos apenas estaban aprendiendo había sido conocimiento común para los locales durante siglos. Ellos habían sacrificado personas a SCP-2191 para evitar que causara terremotos mientras buscaba otras fuentes de alimento. Queriendo entender esta morbosa tradición cultural, la investigadora de la Fundación, la doctora Judith Lowe, entrevistó a Draga Negrescu, una anciana del pueblo de 96 años descendiente de los Salamanari, una secta protosárquica conocida por practicar rituales de sangre y la manipulación sárquica tradicional de la carne a través de la taumaturgia. Con solemne reverencia, Negrescu describió a la criatura bajo el templo como la madre y se caracterizó a sí misma y a sus compañeros del pueblo como las abejas obreras que le llevaban sustento. Cuando la doctora Lowe preguntó qué era exactamente la madre, Negrescu respondió de la manera más sárquica imaginable. La madre fue una vez una princesa, la hija más hermosa de la emperatriz de sangre. El gran Carcista, rey hechicero de Aditum, buscó conquistarla como lo hizo con el dominio de la emperatriz de sangre. La reclamó como era su derecho, y ella se convirtió en su concubina favorita. Con el tiempo, llegó a adorar al gran Carcista, tal como nosotros que seguimos las viejas costumbres lo hacemos. Ella suplicó llevar en su vientre a sus hijos, y el gran Carcista la bendijo con su sagrada semilla.
La madre se llenó de alegría y vida. Aquí fue plantada y aquí creció. Nosotros, al igual que los pálidos, debemos mantenerla gorda y satisfecha. Los pálidos escupen el néctar en sus muchas bocas, y su prole mama de sus dientes y se fortalece. La madre y la tierra ahora son una sola, su vientre de tierra se hincha y pronto reventará. Todo a tu alrededor es yesca para los dioses. Las palabras que todo investigador de la Fundación quiere escuchar, estoy seguro. Aunque una vez se le dio la designación Euclid, antes de que supiéramos el verdadero alcance de sus habilidades y su capacidad para causar un daño realmente terrible, la Fundación ha reclasificado la clase del objeto a Keter. Y aún así, a pesar de eso, puede que te sorprenda ver lo laxas que son las medidas de contención para el SCP-2191. Los procedimientos especiales de contención para el 2191 implican monitorear la anomalía mediante una combinación de agentes de la Fundación, disfrazados de guardabosques y drones con cámaras controlados a distancia para una observación más cercana. Pero por lo demás, se abstienen de interferir con la anomalía o con la forma en que los lugareños eligen interactuar con ella. Si civiles o entidades hostiles violan el perímetro de seguridad establecido, se autoriza el uso de fuerza letal y, lamentablemente, ha sido necesario en varias ocasiones. Personalmente, encuentro toda la situación bastante inquietante. Cada vez que la Fundación adopta una postura laxa respecto al contención de una anomalía peligrosa, hace que las muertes de inocentes sean casi inevitables, lo cual es algo que rara vez, si acaso, considero un sacrificio aceptable. Si yo estuviera a cargo de esta operación, adoptaría un enfoque completamente diferente, uno que no les siga el juego a las criaturas que llaman al SCP-2191 su nido. Primero, instauraría. Parece que he recibido una correspondencia directa de un miembro del Consejo O5. Esto es sumamente inusual. Y aún más inusual, me han pedido que lo lea en voz alta para la audiencia del Dr. Bob para asegurar que su mensaje aquí sea claro y sin ambigüedades. Bien, veamos. Hay quienes desean creer que la Fundación nunca ha complacido ni complacerá los planes y deseos de una entidad anómala. Ahora se piensa que los esfuerzos de la Fundación para contener a SCP-2191 llevaron inadvertidamente a la muerte de aproximadamente 40.000 personas durante 45 años. La opción obvia sería neutralizar la amenaza. Y lo hemos intentado. El número de bajas civiles y de la Fundación ha superado por mucho los números aceptables. Para contener amenazas mayores, debemos permitir que se alimente. Estamos conscientes de la ofensa que causa este procedimiento. Esta no es la primera vez, ni será la última, que la Fundación se ve obligada a cometer un mal menor para prevenir uno mayor. Creemos que, al final, nuestro método actual es el más aconsejable tanto en términos de ética como de eficacia. Somos plenamente conscientes de que cada sacrificio alimenta al SCP-21913, permitiéndole a él y a su prole prosperar. Pero no estamos dispuestos a sacrificar toda la península de los Balcanes para neutralizar esa amenaza. Aún no. Qué reconfortante. ¿Quieres más historias aterradoras de lo anómalo directamente en tu feed, o mejor aún, a tus notificaciones? Suscríbete al canal del Dr. Bob y activa las notificaciones tocando la campana, porque a veces tocar la campana es lo más aterrador de todo. ¿No me crees? Mira mi video sobre el SCP-513 un cencerro y nunca volverás a dormir.